Amén. Bueno, pues oremos por el hermano para que el Señor le use. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos a ti, Dios mío, poniendo, Señor, a tu siervo en tus manos, para que tú, Señor, le uses, Padre, con la palabra que Él se ha preparado, Dios mío, para nosotros. Pido que tú, Señor amado, aleluya, lo fortalezcas y le des, Padre Santo, esa sabiduría tuya de lo alto, Señor amado, para que Él pueda, Dios mío, discernir tu palabra y enseñarnos, Dios mío, santo, aleluya, como alguien, Señor amado, que tiene poder en tu palabra. En el nombre de Jesús, en tus manos, Padre mío, lo encomendamos. Úsalo para tu honra y para tu gloria. Sí, Señor. Fortalece ahora mismo, en el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo, manifiéstate de manera especial en su vida. Gracias. Amén. Gracias, pastor. Muchas gracias. ¿Cómo están, hermanos? Que Dios me los bendiga. ¿Pueden tomar asiento? Gloria a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Pues damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da una vez más de poder estar aquí en la casa de Dios, de poder alabar su nombre, ¿verdad? La verdad que es un privilegio poder estar aquí. ¿Y quién es uno, verdad? Para que el Señor tenga misericordia de uno y poder estar aquí dando su palabra. Por eso doy gracias a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que me da de poder estar en esta tarde compartiendo la palabra. Aleluya. Y así vamos a comenzar, hermanos, rápidamente. Son las 8:06 y vamos a empezar. Y la unidad que estamos viendo, se recuerda, la unidad número 2, que es el fruto y los dones del Espíritu Santo. En esta tarde vamos a estudiar la lección número 10, que se trata de las virtudes que nos asemejan a Jesús. Las virtudes que nos asemejan a Jesús. Amén, gloria a Dios. Este tema está interesantísimo. Yo me atrevo a decir que creo que muchos de nosotros alguna vez hemos estudiado o hemos escuchado hablar sobre lo que son el fruto del Espíritu Santo y sobre los dones. Me atrevo a decirlo. Y es una buena oportunidad para, ahorita que está en esa lección, para estudiarlo, analizarlo y que el Señor haga nuestras vidas y que nos demos esa oportunidad de autoanalizarnos a nosotros mismos y ver qué tenemos o qué nos hace falta, ¿verdad? Porque yo creo que Dios quiere hacer una obra perfecta en cada uno de nosotros. Estamos llamados para eso. Nuestra verdad central dice de la siguiente manera: los cristianos hemos sido llamados para ser semejantes a Cristo. Nuestro versículo clave lo vamos a encontrar en Romanos capítulo 12, versículo 2. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Perfecta es la obra del Señor, ¿verdad? Perfecta es la voluntad del Señor. En esta lección vamos a estudiar 3 puntos. En el primer punto es la entrega a Dios o entregarnos a Dios. En el número 2 es fervientes en el Espíritu. Y en el número 3, venza el mal con el bien. Nosotros los creyentes somos llamados a reflejar o a ser semejantes a Jesucristo, a marcar una diferencia entre los no creyentes. Eso no quiere decir que nosotros seamos mejores que ellos, ¿verdad? No quiere decir que seamos mejores, pero en el momento que nosotros venimos a nuestro Señor Jesucristo, en el momento que lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo nos selló, porque había una promesa. En Efesios capítulo 1, versículo 3 dice que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Quiere decir que era una promesa que nuestro Señor Jesucristo nos había dado, que era necesario, dice él, que Él se fuera
para que así pudiera llegar el Espíritu Santo. Entonces esa es la promesa, que no íbamos a estar solos, sino que íbamos a tener a nuestro Consolador. Es el que nos guía, el que nos convence, el que nos llena de su poder, para así mismo poder manifestar las virtudes que nos asemejan a Cristo. Porque nosotros no podemos solitos, nosotros no podemos. Pero esto va a suceder siempre y cuando nosotros tengamos o nos sometamos al Espíritu Santo, nos sometamos a Dios y llevemos una relación con Dios. El fruto del Espíritu es la mejor manera o la mejor descripción de poder entender o poder ver lo que es el carácter de Dios. Y así vamos a empezar. Vamos a empezar con el número 1 y vamos a estar viendo entregues a Dios. Vamos a estar en el libro de Gálatas, en la carta de Gálatas, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 22 y 23. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Aleluya. Vamos a entender un poquito qué es fruto. Yo busqué en dos traducciones, dos significados. Fruto es el producto de la planta de la tierra que tiene una utilidad. Es una utilidad o provecho que una cosa produce. Ejemplo, las buenas voluntades y los esfuerzos personales tuvieron sus frutos. Podemos decir un ejemplo, por ejemplo, una persona que estudia, se dedica a estudiar, se esfuerza, hay veces que tiene que trasnocharse, y cuando logra alcanzar su título, nosotros podemos decir, ese es el fruto de su esfuerzo. Amén. Es importante entender que ese fruto no lo producimos nosotros, no lo podemos producir nosotros, sino que es el resultado de una entrega completamente a Dios. O sea, por nuestras propias fuerzas no podemos nosotros producir lo que es el fruto. A diferencia con las obras de la carne, que sí son la naturaleza humana. Esas sí son resultado de nuestra naturaleza. Y al contrario con esto, vemos que solamente el Espíritu Santo nos puede dar ese fruto que se manifiesta en 9 virtudes. En diferencia de las obras de la carne que son propias de la naturaleza humana. Vamos a ver el versículo 22 para tomar un poquito atención, porque muchos podemos pensar que son frutos. Pero la palabra del versículo 22 dice más el fruto del Espíritu Santo, y menciona la lista que acabamos de leer. ¿Qué nos da a entender? Que es uno solo. Que el fruto se manifiesta en 9 virtudes, que son las que acabamos de leer. No quiere decir que es un fruto de gozo, un fruto de amor, que son independientes, sino que son una unidad, que es una unidad completa. Entonces yo no puedo decir que tengo amor, pero no tengo gozo. O sea, estas están unidas completamente. Amén. A diferencia con los dones, que dice la palabra que el Espíritu da a cada uno. Hay diferentes dones y el Espíritu Santo los da conforme Él quiere a cada uno, conforme a la medida de la fe. Entonces en este punto vamos a entender que no son diferentes frutos, sino es un fruto manifestado en 9 virtudes. Amén. Amén. Hay quienes dicen, o mejor dicho, consideran que los frutos se pueden dividir en 3 categorías. La primera categoría concierne a nuestra actitud ante Dios. La segunda categoría tiene que ver con nuestras relaciones sociales. Amén. Y la tercera categoría son los principios de conducta por los cuales los cristianos, los que creen en Jesucristo,
se conducen. ¿Ok? En la primera categoría se encuentra lo que es el amor, el gozo y la paz. La segunda categoría es la paciencia, la benignidad, la bondad. Y en la tercera se encuentra la fe, la mansedumbre y la templanza. Y así vamos a estudiar cada una de ellas, cómo es cada una de ellas. Y vamos a empezar con el número 1, que nos está hablando de lo que es el amor. Dice, más el fruto del Espíritu, menciona la primera, que es amor. Este amor es presentado por medio del conocido palabra griega que se conoce como agape. Se caracteriza por la abnegación y es incondicional. Es la manera en que Dios nos amó a nosotros. Incondicionalmente. Amén. En 2 Corintios capítulo 8 versículo 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos con su pobreza. Amén. El amor que da el fruto, que produce el fruto del Espíritu Santo, es un amor que no tiene condiciones. No es condicional. No es condicional. Se niega a sí mismo para el bien de los demás. Al contrario, con el amor, si se le puede llamar amor, al amor que nos da el mundo, es un amor que fluye de las emociones, que fluye de los sentimientos, que se basa en atracciones, que se basa en conveniencias, que muchas veces se ama a quien nos ama o amamos a quien nos conviene. Así es como el mundo ama, pero al contrario nosotros no, porque el amor que nosotros podemos dar no es un amor que nosotros mismos produzcamos, porque ese amor es el que hemos recibido de Dios. Entonces es un amor que es incondicional, no tiene condiciones. Amén. Sí. Amén. El amor que da como fruto el Espíritu Santo es incondicional porque fluye del compromiso que tenemos nosotros los cristianos con Cristo. Asimismo la palabra nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y solamente podemos amar de esa manera cuando hemos recibido el amor de Dios, que es incondicional. Amén. Amén. El segundo es el gozo. ¿Qué significa la palabra gozo? El gozo es una alegría o un gozo que es algo sobrenatural. No lo podemos entender. El gozo no está fundado en las circunstancias que podemos experimentar. Amén. No está fundado en eso, sino está fundado más bien en lo que es el amor. Y podemos decir que el amor es el fundamento de todos los frutos. Y aún de toda la palabra, porque es el amor de Dios lo que está fundado todo esto. Entonces el amor es el fundamento de todo. Entonces el gozo está fundado en el amor, en la gracia, en las bendiciones, en las promesas, en la cercanía con Dios que tenemos al creer en Jesucristo. El amor, entonces quedamos que el gozo no se basa en las circunstancias que podemos estar experimentando. Y con todo respeto lo puedo mencionar en este momento. Por ejemplo, la vida de nuestro hermano José, ahorita cómo estaba cantando. Con esa alegría, a pesar de las circunstancias que puede estar experimentando afuera, lo podemos ver con un gozo, con una alegría, adorando a nuestro Señor. Y ese gozo, el mundo no nos lo puede dar, como un canto que cantamos aquí, ¿verdad? El gozo que Dios me dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no nos lo puede quitar, porque es un gozo que está fundado en Dios. Dios es el que produce ese gozo. Nosotros podemos experimentar alegrías que el mundo nos presenta. Podemos ser felices con las circunstancias o lo que el mundo nos ofrece. Hay personas que dicen que están alegres cuando beben, pero todo eso es pasajero, todo eso no sirve para nada. Los que usan diferentes tipos de drogas tienen alegría por un instante, pero eso no, en realidad no es nada. Pueden también a veces estar contentos por las cosas materiales, pero todo eso es pasajero. Mas el gozo que Dios nos da es un gozo que permanece. Amén. El gozo no está ligado ni a circunstancias, ni a las dificultades, ni a las pérdidas, ni a las cosas materiales. Está fundado en Dios, como lo acabamos de decir. El gozo está anclado a la soberanía de Dios. Por lo tanto, el gozo
permanece. Amén. Puede haber ocasiones que a lo mejor estemos experimentando situaciones pues desagradables, que a lo mejor nos dan dolores de cabeza, pero siempre el Espíritu Santo nos va a tocar, va a trabajar en nuestras vidas, va a obrar en nuestras vidas y nos va a dar ese consuelo, esa fortaleza, y no vamos a permanecer allí. Como seres humanos podemos en algún momento sentirnos tristes, pero esa tristeza como cristianos, como creyentes, creyendo en la esperanza que tenemos en Dios, esa tristeza no puede permanecer siempre. Porque no puede permanecer. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en Dios y en su promesa, y creemos que nuestro gozo proviene de Él. Amén. Amén. La tercera es paz. La paz tampoco está ligada a las circunstancias, sino que es una serenidad mental que permanece aún en la diversidad, en las adversidades. El amor y el gozo y la paz, esas tres cosas no pueden ir separadas. Yo no puedo decir, tengo amor, pero no tengo gozo. O no puedo decir, tengo gozo, pero no tengo paz. O sea que no pueden ir separadas. Todas estas no pueden ir separadas, tienen que ir juntas. Esas tres tienen que ir juntas. Esta clase de paz tiene su raíz en la seguridad que nos da el Espíritu Santo, en la seguridad que tenemos en Dios. Entonces nosotros también como la paz, nosotros podemos estar experimentando situaciones difíciles, situaciones que no comprendamos, situaciones que nos sacan tal vez en un momento de, ¿por qué estamos pasando esto? ¿Por qué estamos pasando estas situaciones? Pero de la misma manera, esto no se basa en eso. Esa paz nos la da el Señor, esa tranquilidad nos la da el Señor. Dice la palabra del Señor, dice, estamos atribulados, pero no estamos angustiados. O sea, podemos estar pasando dificultades, pero no podemos estar siempre angustiados, como que ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mí? ¿Me voy a morir? No la voy a hacer. No podemos vivir así con esa angustia. ¿Por qué? Porque aunque estemos atribulados, la angustia no debe haber cabida en nuestras vidas, en nuestros corazones. En Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y esa es la esperanza, es donde tenemos nuestra paz, que tenemos nuestra confianza, que tenemos nuestra confianza en Dios, que creemos que si hemos sido sellados, marcados con el Espíritu Santo, quiere decir que estamos adentro de todas las promesas que están en la Biblia. Estábamos ajenos de esas promesas, pero cuando creímos en nuestro Señor Jesucristo, lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, viene el Espíritu Santo y nos sella, entramos a las promesas. Entonces esa es nuestra seguridad, esa es nuestra confianza, por eso podemos caminar en paz. La segunda categoría que tiene que ver con nuestras redes sociales, ¿no, verdad? No, ¿verdad? Con nuestras relaciones sociales. Quería ver si estaban prestando atención. No decir, yo estoy bien activo en mis redes sociales. No, en nuestras relaciones sociales. No en las redes sociales, no en Facebook, ni en Instagram, ni nada de eso. Son lo que es la paciencia, la benignidad y la bondad. Vamos a ver la número 1, que es la paciencia. La palabra paciencia significa constancia, perseverancia, sobrellevar, firmeza y mantenerse. Paciencia. O también en cierto sentido soportar a los demás, incluso cuando ponen a prueba nuestra paciencia o nos provocan. La paciencia no busca venganza. Y dice que hablar de la paciencia es tan importante, hablar en la vida del cristiano, tener paciencia. Tener paciencia. De hecho, ahorita que venimos en camino, la hermana Juanita me estaba platicando una historia. Hay gente que estamos rodeados de gente impaciente, o gente que se molesta por ciertas circunstancias, o que nos están allí molestando por cualquier cosa en nuestro trabajo. Nosotros no estamos rodeados en nuestros trabajos de puros cristianos. Sería excelente que trabajáramos con puros cristianos, que todos estuviéramos en el mismo sentir, en el mismo espíritu. Sería eso excelente, ¿no? Amén. Pero no. Estamos en el mundo trabajando en lo ocular, ¿verdad? Lo secular. Entonces allá nos encontramos con diferentes tipos de personas. Personas que piensan diferente a nosotros, personas que actúan diferente a nosotros, personas que hablan diferente a nosotros. Y nosotros como cristianos estamos allí en medio de ellos. Y hay personas que nos quieren sacar de nuestras casillas.
Y aquí es donde nosotros como cristianos debemos aplicar lo que es la paciencia, tener paciencia con las personas que nos rodean. ¿Cuántos de los que estamos aquí realmente somos pacientes? Cuesta. Hay una palabra que usa la hermana, la pastora hermana, dice que se me pegó. Santo, ayúdanos. A ver si le digo a mi esposa y le da risa, oye, también la menciona, se nos pegó esa palabra. Pero fíjate que es una verdad. Cuando escuchamos algo decir, oh Señor, ayúdanos. Porque es una verdad, porque conocemos que a veces somos débiles y decir, Señor, ayúdame. Realmente estamos diciéndole, Señor, ayúdanos, aunque se suene de esa manera, pero es una verdad. Señor, ayúdanos, porque estamos en situaciones en las cuales nuestra paciencia puede ser probada. Y recuerde que nosotros, como les mencioné al principio, nosotros estamos para semejarnos a Cristo. Y el Espíritu Santo nos ha dado ciertas virtudes para poder reflejar lo que es el amor de Cristo, lo que es a Cristo que nos asemeja a Él. Entonces imagina si nos encontramos y estamos actuando de una manera impaciente. Les mencionaba al principio que nosotros al tener al Espíritu Santo y a ser sellados y al tener esa responsabilidad, se puede decir, de marcar una diferencia con los no creyentes, no es porque nosotros seamos mejores que las demás personas, no somos mejores, sino que el Espíritu es el que nos hace diferente a las demás personas, recordando que nosotros estábamos allá, los que no nacieron en el Evangelio, estábamos en el mundo, pero por la gracia y la misericordia de Dios, el Señor nos ha tomado. Entonces no somos mejores, sino somos diferentes porque Dios es diferente, porque Dios nos ha hecho diferente por el Espíritu Santo. Amén. Y cuando dejamos que el Espíritu Santo opere en nuestras vidas, pues vamos a ver el resultado. Vayan analizando cada una de esas para que nos vayamos actualizando. No, ¿cómo se llama? La palabra que mencioné al principio, autoanalizando para ver qué es lo que necesito yo que dejarle al Espíritu Santo que opere en nuestras vidas. Amén. Ok, la segunda de esta categoría es la benignidad. Significa benevolencia, la acción, dulzura de disposición, gentileza en el tratado con otros. La palabra describe la habilidad de actuar para el bienestar de quienes abusan de nuestra paciencia. Amén. Tener misericordia hacia los demás es el reflejo de la benignidad de Dios para con nosotros. Amén. Entonces, ¿eso qué quiere decir esta palabra? Dice que a pesar de que haya personas a nuestro alrededor que nos estén hostigando, que nos estén hablando de una manera que no nos gusta para sacarnos de quicio, aquí lo que es esta manifestación del fruto, que dice que nosotros tenemos que siempre responder con hacer bien, pero también responderles también con amabilidad. No reaccionar de una manera grosera, sino que al contrario, si tenemos la oportunidad nosotros de poder ayudar a esas personas, hacerlo con alegría. Porque así como Dios lo hizo a nosotros no nos merecíamos nada. Nosotros no nos merecíamos nada, éramos pecadores, nosotros estábamos destituidos de toda la promesa de Dios, destituidos de todo, pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y por su amor, por su manifestación de su amor, nos amó. Y es lo que manifestó su misericordia para con nosotros. Amén. Entonces eso nos enseña también la palabra, que nosotros seamos benignos con las demás personas. Que contestemos bien, que seamos amables, que seamos corteses, a pesar de que esas personas no lo sean con nosotros. Recuerden que nosotros, y son situaciones difíciles, son situaciones que podemos estar experimentando afuera, en nuestros trabajos, son situaciones que podemos estar viviendo, pero el Señor nos manda también porque recuerden una cosa muy importante, que nosotros, como lo dije al principio, somos el reflejo de Cristo, o nos llama a ser el reflejo de Cristo, pero también somos el instrumento que el Señor va a usar para que esas personas puedan llegar a conocerlo a Él, a creer en Jesucristo. Imagínate, si nosotros respondemos de una manera negativa, ahí cortamos. Es tan importante, como siempre lo mencionamos, cuidar lo que es nuestro testimonio. La tercera, bondad. La palabra bondad significa beneficencia, benevolencia, virtud dispuesta para la acción.
La bondad es el sentimiento de desear como hacer lo bueno. Produce también la generosidad. ¿Qué significa esto? Muchas veces hay personas o cristianos, espero que no haya aquí, y muchas veces pensamos en querer hacer el bien a otras personas, el ser bondadosos con otras personas, pero muchas veces se queda en lo que es el pensamiento, solamente el deseo, y no lo hacemos. Cuando hablamos de bondad, hablamos como en el deseo, pero también en la acción. Cuando tú tengas cuando el Señor o el Espíritu Santo te ponga en tu corazón ayudar a alguien que necesite, tienes que hacerlo. O cuando el Señor te ponga en tu corazón, tienes que hacerlo. No solamente te quedes con el deseo. No nos quedemos con la intención de hacerlo, sino que seamos llamados, porque es un fruto del Espíritu Santo. Y eso no es de nosotros mismos, sino que es algo que el Espíritu nos da. Es como aquella palabra que dice, ¿verdad? Que nos ganamos muchas veces con decirle al que necesitado viene y nos dice a nosotros que está pasando necesidad, y nosotros simplemente le decimos que Dios te bendiga, pero no hacemos nada. Dice que la fe sin obras está muerta. O sea, entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué es lo que el Espíritu nos está enseñando en nuestras vidas? O a lo mejor no hemos dejado que el Espíritu opere en nuestras vidas como realmente debería ser, porque el que tiene que dejar que el Espíritu opere somos nosotros. Tenemos que estar dispuestos a que Él opere en nuestras vidas. Amén. Que nosotros le entreguemos nuestra voluntad. Amén. Que le entreguemos nuestra voluntad, nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros labios, nuestras acciones, todo. Que nos sometamos completamente a Él. Y es la única manera que vamos a poder ver el resultado o la manifestación de las virtudes del Espíritu Santo. Amén. La tercera categoría, que son los principios que guían la conducta del cristiano, son tres cosas, que es la fe, la mansedumbre y la templanza o dominio propio. ¿Qué es la fe? La palabra fe se traduce como fidelidad, es decir, lealtad firme, una lealtad firme, constante, y describe a alguien que está dispuesto a seguir a Cristo incluso hasta la muerte. Además de la fe o la fidelidad, fluye en el carácter de Dios. Es algo que no es de nosotros tampoco, sino que es Dios mismo que nos las da. La fe es la seguridad que tienen las personas a una cosa o una deidad. En el caso de nosotros, es la seguridad o la fidelidad o la fe que tenemos a Dios. Esa es una persona fiel, o una persona que tiene fe, es aquella que es confiable, que tiene convicciones, que cumple con sus compromisos a pesar de las circunstancias que podamos estar pasando. Entonces, también se traduce como la fe, como la fidelidad que nosotros debemos tener a Dios. Tenemos una fidelidad, una certeza de a quien creemos. La número 2 es mansedumbre. La mansedumbre manifiesta una actitud de humildad y de cortesía. O también aplica a la manera que aceptamos las instrucciones o la corrección de la palabra de Dios. Una persona que tiene mansedumbre es una persona equilibrada de espíritu. Es una persona mansa. ¿Se acuerdan de quién en la palabra habla de que era una persona mansa como ninguno otro? Amén, gloria a Dios. Pero esto no es con el sentido de debilidad. Muchas veces lo queremos o lo pueden interpretar como una persona mansa es una persona que es débil, pero en realidad no. Al contrario, se puede decir que es una persona de mucha fortaleza. Una persona equilibrada, como lo mencioné al principio, es una persona equilibrada. Mansedumbre, que cuando de alguna manera le quieren instruir, se deja instruir. Una persona mansa que acepta ser instruido. Hay muchas personas que a lo mejor no les hace falta la mansedumbre, porque no quieren a lo mejor ser enseñados, ser instruidos por otros más, sino se trata de humildad, de entender que debemos también nosotros, que Dios va a usar a ciertas personas a lo mejor también para instruirnos, para enseñarnos, para hablarnos a nuestras vidas. Y necesitamos ser también mansos, tener esa virtud de la mansedumbre. Aleluya.
La última es la templanza o dominio propio. Esta se refiere al dominio de nuestros apetitos y pasiones, incluyendo los deseos de la carne, pero también a la capacidad de controlar y equilibrar las acciones y las emociones. Y ahorita en lo que hemos estado hablando, si te das cuenta, todo esto va relacionado, todo va junto. No podemos excluir unas, todo esto es el resultado del fruto del Espíritu Santo. Todas estas características las podemos llamar virtudes. Son virtudes del Espíritu Santo que trabajan en conjunto, que son una unidad. Como les mencioné al principio, no podemos decir que tenemos unas, pero no tenemos otras. Como cristianos y como creyentes y creyendo que somos sellados por el Espíritu Santo, debemos tener cada una de estas virtudes. La templanza se refiere, como le había mencionado, a controlar nuestras emociones, nuestros apetitos de la carne, pero también a controlarnos, como lo mencioné al principio, cuando tenemos situaciones afuera, no en la iglesia, o en la misma iglesia, que tenemos situaciones que a lo mejor nos quieren sacar de quicio, que nos mantengamos con ese dominio propio de no responder de la misma manera, de no enojarnos, de no agredir. Y la templanza va más allá de poder a veces dejar de decir palabras, sino muchas veces cuando alguien nos dice algo, muchas veces nuestro rostro manifiesta y habla más que las palabras. Entonces allí de manejar la templanza, dejar que el Espíritu Santo nos dé templanza, realmente es muy importante, porque dices, no, yo cuando alguien me agrede, cuando alguien me ofende, cuando alguien está moleste, yo me quedo callado. Pero ¿qué tal tu rostro? ¿Qué dice tu rostro? Entonces la templanza también se refiere a eso, a mantenernos con nuestro temblante, que no demostremos, que dejemos que el Espíritu Santo controle nuestra vida, ¿verdad? Como les digo, a veces las palabras salen sobrando, a veces las palabras, y la templanza es la que nos ayuda a mantenernos tranquilos, a no responder ni con la mirada, ni con nuestro semblante, ni con palabras, ni con acciones, ni con nada de eso. Amén. Y así terminamos lo que es el fruto del Espíritu Santo. Vamos a entrar a lo que es nuestro punto B del primer punto, que es un sacrificio vivo, un sacrificio de amor. El Señor quiere usar nuestras vidas al servicio de la iglesia. Y vamos a estar leyendo lo que es en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 al versículo 8. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 8. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es el profecía, úsela conforme a la medida de la fe, o si es de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Dice, el Señor quiere usarnos a cada uno de nosotros al servicio de la iglesia. Yo creo que cada uno de nosotros el Señor nos ha dado algo. Amén. Nos ha dado un don. A cada uno de nosotros nos ha dado un don el Señor. Estos versos que acabamos de leer, Pablo nos presenta los dones y los deberes del cristiano. A diferencia del fruto del Espíritu
que todos los debemos de tener. Los dones el Espíritu los repartió como Él quiere, según la gracia que nos es dada. Pablo comienza con una serie de exhortaciones en los versículos primeros que acabamos de leer. En el versículo 1 dice Pablo, dice, recuerda las misericordias de Dios. Amén. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, dice. Recordemos las misericordias de Dios. En los versículos anteriores o en el capítulo anterior hablaba sobre lo que era la restauración de Israel. De cómo el Señor, por la desobediencia de ellos, nosotros ya hemos alcanzado la misericordia. Y como que de alguna manera les estaba exhortando a que no se sintieran más, sino que recordaran que por la misericordia de Dios fuimos sacados de allá y no nos había puesto en lugares de privilegio. Amén. Entonces, como cristianos el Señor nos quiere usar, pero también debemos entender este principio, que debemos de recordar de dónde nos sacó el Señor y en qué lugares de privilegio nos está poniendo el Señor. Es muy importante recordar las misericordias de Dios. En la parte B dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Amén. Sí. ¿Qué se refiere a esto? Sí. Que si nosotros, el Señor nos ha llamado a servirle, nos ha dado un don para servir a la iglesia, el Señor quiere que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, que nos consagremos. Así como el sacerdote se consagraba, así nosotros tenemos que consagrarnos. En el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote presentaba lo que era el sacrificio, el sacerdote se tenía que consagrar, se tenía que apartar de toda inmundicia, se tenía que apartar de toda cosa mala, de todo pecado. Sí, amén. El sumo sacerdote se presentaba solamente una vez a presentar sacrificio. Sí. Y cuando él se presentaba una vez al año, tenía que estar realmente intachable. Sí. ¿Qué pasaba si esta persona o sumo sacerdote no estaba bien delante de Dios? Moría al instante. Fulminado. Entonces, nosotros por la gracia y la misericordia de Jesucristo, aleluya, es que podemos estar de pie. Sí. Porque a veces, tal vez tengamos pensamientos, hemos pecado inconscientemente. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, pero Pablo nos exhorta a que nos consagremos, que entreguemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, sí, para que Él use nuestras vidas, nuestro pensamiento, sí, que utilice todo lo que somos nosotros, sí, para el servicio del Señor. Sí, amén. Que nos consagremos, que nos apartemos. En el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos comprender cuál sea la buena voluntad de Dios. No nos conformemos a lo que está pasando en el mundo. Sí. Nosotros hemos sido limpiados. Nosotros ya no podemos conformarnos a cómo vive el mundo. Nosotros fuimos sacados de allá, no podemos conformarnos a estas situaciones que está pasando el mundo. Sí. Nosotros, si te das cuenta, en el mundo ya a lo malo le llaman bueno. Y a lo bueno le llaman malo. Entonces ya nosotros no estamos conformes con eso, con la manera de pensar, de actuar. No nos conformamos con eso, sino que nosotros nos estamos renovando. Dice Pablo, hay que renovarnos nuestro entendimiento para así poder entender la buena voluntad de Dios, para así poder entender lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas o lo que quiere que nosotros hagamos. Es necesario la renovación, que no caminemos igual que los demás. Entendimiento renovado y sometidos a la voluntad de Dios para saber si estamos en la voluntad de Dios. El estarnos renovando, el estar meditando si realmente estamos en la voluntad de Dios, esto es lo que nos va a ayudar. Nuestra renovación y sometimiento a la voluntad de Dios. Versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengas más alto concepto de sí que el que debes de tener, sino que pienses de sí con cordura.
El Señor, como les mencioné, el Señor ha repartido a cada uno diferentes dones, diferentes capacidades para desarrollar. Pero ¿qué nos dice? Que nosotros, cuando el Señor nos dé un don, que lo trabajemos con humildad. Como lo menciona, hay diferentes dones. Que la persona que a lo mejor tiene otros dones que son más, que se ven más, que no se siente la persona más que los demás. Si el Señor hubiera querido que hubiera puros profetas, no funcionaría todo bien. O si hubiera puros maestros, no funcionaría todo bien. Todos son importantes. Entonces, que no nos sintamos los que tengamos algunos. Ahí puede haber hermanos que tengan más de un don. Pueden tener 2 hasta 3, 4, los que el Señor le dé. Pero eso no quiere decir que esta persona se tiene de sentir mucho más que los demás. Y no solamente nosotros como cristianos nos debemos sentir más que los demás aquí en la iglesia, sino también afuera. Nunca debemos de sentirnos más que nadie, sino que siempre ser humildes y usar nuestro don con humildad y no con arrogancia, no que nos sintamos más que los demás. Versículo 4. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Es lo que les acaba de mencionar a cada uno de nosotros. Aquí no tenemos puros profetas, ni tenemos puros maestros, ni tenemos muchos de todos, sino que tenemos diferentes hermanos con diferentes dones, pero todos trabajan en unidad. Todos trabajan juntos, así como el cuerpo. Nosotros no somos toda mano, o no somos todo cabeza. Como dice la palabra, no puede decir la cabeza no necesito la mano. O sea, todos los miembros son parte del cuerpo y son necesarios, son importantes unos de los otros. Todas las clases buenas. Versículos 6 al 8 describe algunas formas de servicio. Ya pudiendo entender esta parte de que debemos consagrarnos, de que debemos trabajar con fe y con humildad, lo que son los dones, ya estamos listos. Cuando entendemos este punto, ya estamos listos para trabajar lo que es en la obra del Señor. Y aquí menciona algunas de las formas de servicio o de los dones de servicio. En el versículo del 6 al 8 dice de la siguiente manera: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía use conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o si el de enseñar en enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con misericordia. Amén. Empezamos con lo que es el don de profecía. ¿En qué consiste la profecía? La palabra dice: consiste en anunciar o exhortar o edificar o animar por inspiración divina. Cuando el Señor levanta un profeta, esta persona no habla lo que él siente o lo que él piensa, sino habla lo que Dios le ha dicho. Y este mensaje siempre tiene que ir fundado en lo que es la palabra de Dios. O sea, no puede hablar otra cosa más que la palabra de Dios. Y el mismo Dios es el que le va a dar lo que tiene que hablar. El servicio es la persona que desempeña un papel de apoyo a los demás en el ministerio de la iglesia. También la persona con este don se entrega sin condiciones a las demandas y a las necesidades del prójimo. Primeramente al creyente y luego al no creyente. El servicio. Debemos de servir con alegría. En la iglesia vemos a hermanos que a lo mejor, o muchas veces como que menospreciamos lo que es el servicio, porque a lo mejor no los vemos aquí enfrente, pero puede haber hermanos que también están sirviendo, viendo qué necesitan los hermanos. Si a lo mejor el hermano que va a la enseñanza han visto que a lo mejor hasta le detienen su agüita lista, o viendo que todo está en orden, que las personas estén tranquilas, que si alguien está haciendo alguna cosa, esta persona, o se le puede llamar diácono también, él está atento a que todo funcione bien. Su don es el servir a la obra del Señor, y siempre lo va a hacer con alegría. Y no solamente, como lo menciona, solamente en la iglesia, sino también va más allá de solamente aquí en la iglesia, sino que también afuera también se puede servir. Enseñanza se refiere al estudio y la exposición de la palabra, de la Biblia, enseñando la sana doctrina. El que enseñe
enseñe como está escrito en la palabra. Sí, amén. Que no cambie, sino que enseñe la sana doctrina. Sí, amén, amén. Amén. Exhortación se refiere a instar, alentar de gozo y consolar a las personas. Sí, amén. Exhortación. Inspira a las personas a vivir de una manera que complazca a Dios. Predicador. El que enseña habla con el intelecto y el que exhorta habla al corazón y a las emociones. Sí, amén. Es como les mencioné al principio, de que Pablo estaba mencionando algunas exhortaciones, como que él les hablaba, les aconsejaba, los animaba a que vivieran una vida agradable a Dios, a que entregaran sus cuerpos en sacrificio vivo. Es la manera que una persona que exhorta se dirige a las personas, a motivarlas, a seguir adelante, a hablarlas, a ayudarlas. Esta persona habla al corazón, habla a la conciencia. Amén. Santo, aleluya. Repartir significa obrar de manera generosa para el bien de los demás, sin ningún motivo oculto. Si tiene la oportunidad de repartir, esta persona que tiene este don reparte sin esperar nada a cambio. Santo, aleluya. Sin esperar nada a cambio está repartiendo lo que tiene y siempre buscando el beneficio de las demás personas. Él no lo hace por ninguna conveniencia, simplemente lo hace por el gusto y por el placer y por la satisfacción de poder dar lo que tiene. Precedir se refiere al don de liderazgo y de administración, y es una capacidad sobrenatural que solamente la puede dar Dios. El presidir habla de lo que es el liderazgo. Las personas que tienen liderazgo, que están allí, que mueven a los demás a hacer algo. Misericordia. Acercarse a los necesitados para ayudarlos. Es una bondad de acción, se realiza con alegría. Es como lo que mencionábamos de la bondad. La misericordia, de la misma manera, se acerca a las demás personas con acción de realmente ayudar. De la misma manera, sin esperar nada a cambio. Misericordia. Santo, aleluya. Estudiando un poco estos dones, yo te podría hacer una pregunta. ¿Cuál o cuáles de estos dones de servicio usted ve en su vida? ¿Crees que el Señor te ha dado un don de estos? Amén. ¿O cuáles has visto a lo mejor en alguno de los hermanos que están aquí? Amén. Yo estoy seguro que a cada uno el Señor nos ha dado uno de estos dones. Amén. Gloria a Dios. Pero a veces el tener un don también representa un compromiso. Sí, siempre. Amén. Si tienes un don es un compromiso, pero a lo mejor por muchos no lo quieren tomar o no quieren manifestarlo porque representa un compromiso. Amén. Así vamos a pasar lo que es el punto número 2, y es fervientes en el Espíritu. Y vamos a estar en Romanos capítulo 12, versículo 9 al 10. El amor sea sin fingimiento, aborrece lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Ya me faltan lentes, hermano. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Amén. A partir de Romanos en 12, versículos 9 al 10, Pablo presenta una serie de exhortaciones acerca de la vida del cristiano, partiendo de la importancia del amor. Puesto que el amor debe ser el fundamento, el amor es el fundamento y debe ser el fundamento de nuestras motivaciones, debe ser sincero, sin motivos ocultos ni hipocresías. Amén. Pablo presenta dos mandatos. Dice, aborrecer lo malo. No es fácil. El mundo le llama, como lo mencioné al principio, le llama a lo malo bueno. Y a lo bueno, malo. Pero hay de aquellos, dice el Señor, que llamen a lo malo bueno y a lo bueno malo. Lo malo muchas veces es agradable a los ojos. Es agradable a los ojos y a la carne. Así se presenta. Pero la Biblia nos enseña lo bueno y también nos enseña lo malo. Si queremos saber qué es lo bueno, lo vamos a encontrar en lo que es la Biblia. En Gálatas
5:16 da una lista de cosas de las cuales nosotros nos tenemos que apartar, que son las obras de la carne. Dice que nos apartemos, que no deben de estar en nuestras vidas. Todo eso es lo malo. Hay una lista que nos dice qué es lo malo. Dice que nos amemos los unos a los otros con amor fraternal, que nuestro amor sea sincero, que aborrezcamos lo malo, que cuando nosotros vayamos a dirigirnos a una persona para darle un abrazo, que sea realmente porque sintamos el dárselo con amor, no que se lo demos y estemos pensando otra cosa de esa persona, que sea sincero, que no sea hipócritamente, sino que nuestro amor sea sincero, que sigamos lo bueno. También menciona Pablo que sigamos lo bueno, que nos aferremos a la palabra. Aquí podemos distinguir lo bueno y lo malo, porque lo bueno está ligado lo que es el carácter de Dios. Lo bueno está ligado a lo que es el carácter de Dios, la naturaleza de Dios. Entonces, que si nosotros conocemos esta palabra, nos enseña quién es Dios, debemos conocer el carácter de Dios y la voluntad de Dios hacia nosotros. Dios quiere una familia sana en medio de la iglesia, que nos amemos unos a los otros, que haya respeto, que no haya miradas maliciosas ni pensamientos maliciosos, que no haya nada de eso en medio de nosotros. Que consideremos a los demás muy por encima de nosotros mismos. Esas exhortaciones o estos consejos que Pablo nos está dando así realmente son importantes, que las tenemos que hacer en nuestras vidas. Que el amor realmente sea sincero. No podemos decir que somos cristianos y que fuimos sellados con el Espíritu Santo cuando no tenemos el amor de Dios. Esto es el resultado de tener el amor de Dios en nuestras vidas. El Señor quiere que en medio de nosotros, como les mencioné, haya familias sanas, que seamos cristianos, que nos amemos, así como dice la palabra, que nos amemos los unos a los otros con el amor de Cristo, con el amor de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra del Señor. Que nos amemos con sinceridad, sin hipocresías, sin nada de esas cosas. Que nuestro amor sea sincero. Inciso B, una vida llena de fervor. En Romanos, ahí en el mismo capítulo donde estamos, en el versículo 11, dice de la siguiente manera: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué significa la palabra ferviente? Es con ánimo. Una palabra ferviente es un sentimiento, una actitud de profunda veneración, o sentimiento intenso, o entusiasmo y admiración a hacer algo. Que tengamos esa emoción de hacer, dice la palabra, que no seamos perezosos, que cuando nos inviten a participar algo en la iglesia, que lo hagamos con alegría, que levantemos la mano, amén, heme aquí, amén, y no digamos amén, heme aquí, envía al hermano que está al lado, sino que digamos, amén, hermano, aquí estoy yo. No sé hacerlo, pero si usted me dice cómo hacerlo, yo lo hago. Amén, que no seamos perezosos. Muchas veces hasta puede ser en algo tan sencillo como un especial. A veces que se te acerca un hermano, me trae un especial. Ay, hermano, no, hermano, déselo a otro mejor. Cuando te digan hacer algo que tú veas así, dilo con alegría, con gozo, hermano, amén, gloria a Dios, dígame qué hacer y yo lo hago. Que seamos fervientes en la fe, que estemos contentos, amén, con gozo, que manifestemos nuestra fe. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Qué quiere? Que tengamos gozo y celo para vivir para Dios. Amén. Que seamos serviciales, que no seamos perezosos, que no tengamos como apatía, que nos dé igual las cosas. Bien, no, está bien. No, me tocó hacer una especial, bien, lo voy a hacer y agarra lo primero que tengas. Sino que cuando se nos dé algo, lo preparemos con alegría. Amén. El versículo 12 dice de la siguiente manera: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Amén. Gozaos en la esperanza. Nuestra esperanza está en Cristo, está en Él. Y Él es el que nos mantiene a flote. Nuestra esperanza siempre debe estar en Él. Entonces debemos estar gozosos porque nuestra esperanza está en Él, no en las circunstancias que podemos estar experimentando. Sufridos en la tribulación, que nos mantengamos firmes en las dificultades, porque escrito está, ¿verdad?
en el mundo tendremos aflicciones, pero confía en mí porque yo he vencido al mundo. Amén. Entonces que nos mantengamos, si nos tocó pasar, el Señor nos permitió pasar ese desierto. No sé de quién escuché esta, de que si nos tocaba pasar un desierto, que el Señor nos diera unas buenas chanclas o unos buenos zapatos. Alguien lo mencionó. Pero fíjate qué interesante, que si tenemos que pasar ese desierto, que estemos confiados que el Señor nos está sosteniendo, que el Señor nos va a estar llevando, nos va a estar llevando en ese desierto. Nos tocó sufrir. Suena contradictorio, pero dice que estemos gozosos en las dificultades. Tú le puedes decir a una persona que no conoce a Dios, gózate en las dificultades, y este va a decir, este loco, ¿de qué está hablando? Es que realmente suena como ilógico, no suena coherente decir que nos gocemos en las dificultades, pero la palabra nos dice que nos gocemos porque nuestra esperanza se basa en Cristo Jesús, Nuestra fortaleza es en lo que Él tiene el gozo de preparado nuestra para nosotros. fortaleza. Amén. Entonces El debemos gozo de estar nuestra firmes fortaleza. aún de las dificultades. Y dice que estamos también, al final del versículo, que seamos constantes en la oración. ¿Ah? Esto también es fundamental, ¿verdad? Bueno, todo lo que mencionamos es realmente un fundamento para nosotros, para nuestra vida, ¿verdad? La oración es la que nos mantiene centrados en Dios. ¿Dónde vas? Es la que nos mantiene centrados, es la que nos recuerda que el Señor está allí, que no nos va a dejar. Es cuando el Espíritu Santo va a venir, nos va a dar fortaleza, nos va a consolar, nos va a ayudar y nos va a sacar adelante. Todo esto es el resultado del amor hacia Dios. Todo esto que estamos aprendiendo es el resultado del amor de Dios, el amor de Dios que sobrepasa todo conocimiento, toda ciencia. No podemos comprender cómo el amor funciona, el amor de Dios funciona. A veces hay situaciones que no comprendemos, pero el amor de Dios está obrando en nuestras vidas. Amén. Vamos a pasar al punto número 3. Venza el mal con el bien. Romanos 14:16. Estamos en el mismo capítulo 12, nomás vamos a brincar al 14:16. Oh, ok. Bendecir a los que nos persiguen. Bendecir y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes, no seas sabios en vuestro propio entendimiento. Bendecir, y esto vuelve a aplicar en lo que habíamos hablado del fruto. Bendecir a los que nos persiguen, son palabras de Jesús. El Mateo capítulo 5:44 dice, amar a vuestros enemigos y bendecir a los que nos maldicen. Porque dice el Señor, ¿qué demás estamos haciendo si solamente amamos a los que nos aman? Entonces no estamos haciendo nada de mal. Dice, porque los de afuera también aman a los que ellos aman, a los que los aman a ellos. Entonces, ¿qué estamos haciendo de más? No debemos pagar con la misma moneda. No debemos de disfrutar del sufrimiento de los demás o de los que nos hacen daño a nosotros. Aunque nos hayan hecho daño, nosotros no podemos disfrutar de su sufrimiento. Eso es lo que nos manda la Biblia, que los amemos a pesar de todo eso. Que siempre hablemos con palabras amables, que oremos por ellos, aun que no nos hayan hecho bien. Versículo 15 dice, que nos gocemos con los que se gozan y que lloremos con los que lloran, que nos identifiquemos con esas personas, que los que están gozosos, que nos alegremos con ellos, si les está yendo bien, que nos alegremos con ellos, pero que si están pasando ciertas dificultades, que le están pasando mal, que también con ellos suframos, que nos juntemos con ellos y que les digamos también, nosotros estamos contigo. Aleluya. Amén. Pablo también nos alerta en el versículo 16 contra el orgullo y la altivez. Especialmente que nos sintamos más de aquellos que ocupan posiciones más bajas. También Pablo está exhortando, está aconsejando también que no nos sintamos más que los demás, sino que seamos siempre humildes, que la altivez no va en un cristiano. Amén. Versículo B. Acciones piadosas. El versículo 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal,
procurar lo bueno delante de todos los hombres. Cuando nos hagan algo malo, nosotros no debemos de pensar en vengarnos. Busquemos siempre hacer el bien. El buscar hacer el bien a los que nos hacen mal es desafiar la naturaleza humana. Realmente es desafiar la naturaleza, porque nosotros quisiéramos, bueno, queríamos antes, ya no queremos, ¿verdad? Queríamos, ¿verdad? Pero la naturaleza del hombre quisiera arremeter contra las personas que le hacen daño. Pero aquí no, aquí la palabra nos enseña que no debemos de pagar mal por mal, sino que al contrario, lo hemos mencionado durante toda la lección, habla mucho de esta virtud, de siempre ser generosos, amables a pesar de lo que nos hagan. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos lograr. Si no tenemos al Espíritu Santo, no vamos a hacerlo. Manifestar la integridad ante todos. Dios establece las normas entre lo bueno y lo malo, y nos los ha revelado a través de su palabra. No porque los demás lo hagan, está bien que se haga. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros ya sabemos lo bueno y sabemos lo malo. Aunque las otras personas no nos vean haciendo lo malo, nosotros sabemos que es lo malo. Porque Dios nos ve y nosotros nos vemos. Esa es la integridad, siempre actuar con bien, aunque los demás no nos vean. Amén. Hagamos cuanto podamos para vivir en armonía con los demás. Versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Humildad y amor de nosotros hacia otras personas, que siempre tratemos de estar bien con los demás. Que siempre mantengamos la paz. Amén. Toda esta lección nos ha enseñado, ya voy a terminar con esto. Esta lección nos ha enseñado primeramente lo que es las virtudes que nos asemejan a Cristo Jesús, pero también nos enseña lo que son lo que tenemos que hacer como cristianos al servicio de la iglesia, los deberes que nosotros tenemos tanto en la iglesia, pero también nos habla del comportamiento que tenemos que tener hasta a las personas que no son creyentes, recordando siempre que nosotros somos instrumento para el Señor, para llevar a esas personas a sus pies. Dios nos ha llamado a amarlo a Él y amar a nuestro prójimo. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Este amor es manifestado en el fruto del Espíritu. Es la verdadera medida de la madurez espiritual. Es un tiempo para que nos autoanalicemos nosotros mismos y hacer un inventario espiritual. ¿Cómo estoy yo? ¿Qué estoy haciendo o qué me hace falta? ¿Hasta qué punto poder ver el fruto de nuestras vidas? Amén. Realmente esta lección, aunque se ve muy sencilla, realmente es una palabra poderosa de enseñanza. Amén. Porque nos está invitando a que nos analicemos nosotros mismos, y que realmente sería triste no poder reflejar las virtudes de Jesús a los demás. Y eso estamos llamados a reflejar, lo que es el amor de Jesús. Amor. Que Dios me los bendiga, hermanos, y termino.